Continuando con el orden del día, corresponde ahora dar lectura de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reserva el párrafo primero del artículo 321 bis, se reforma y se adiciona un párrafo segundo al artículo 326, ambos del Código Penal para el Estado de Zacatecas. Tienen el uso de la palabra los diputados autores de la misma. Con su permiso, diputada presidenta. Adelante, diputado. Los diputados José María González Nava y Jorge Torres Mercado, integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de esta honorable 62ª legislatura del Estado de Zacatecas, en ejercicio de las facultades que nos confiere los artículos 60, fracción primera, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, 17, fracción primera, 25, fracción primera, 45, 46, fracción primera, 48, fracción primera y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas, 95, fracción primera, 96 y 97, fracción primera del Reglamento General, sometemos a la consideración de esta honorable Asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto al tenor de la siguiente exposición de motivos. El robo de metales y autopartes es un fenómeno antisocial que ha aumentado de forma exponencial. Para contrarrestarlo, estimamos que es imprescindible la participación y coordinación de diferentes autoridades y órganos, pero también la emisión de disposiciones legales que abonen a prevenir la realización de dichas conductas. Los autos robados dejan ganancias millonarias al ser desmantelados y vendidas sus partes en los establecimientos coloquialmente denominados yonques o deshuesaderos, siendo que algunos de ellos operan de manera clandestina, lo cual se convierte en auténticos centros de acopio de contrabando de autos robados y adquiridos a sabiendas de su ilícita procedencia. Sin embargo, de identificación de la persona o personas que venden, constituyendo un nuevo delito por la recepción de ese vehículo o de sus partes. Otro delito que, de acuerdo a la estadística, ha venido en constante aumento es lo relacionado con el robo de cobre, coloquialmente llamado como oro rojo. Esto se debe al valor de este metal a causa de sus óptimas condiciones para el transporte de energía eléctrica y su elevada conductividad. El metal robado proviene de diversos sitios, como pueden ser las subestaciones eléctricas, campos agrícolas, alumbrado público y, en general, cualquier tipo de instalación que posea cobre en su interior. Se sustrae este tipo de equipos para aprovechar el hierro, el cobre, los transformadores para comercializarlos con posterioridad. Datos proporcionados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en el análisis denominado La incidencia delictiva del Fuero Común 2017, menciona que en materia de robo se han presentado 17,136 denuncias de hecho, todos en todo el Estado, de entre los cuales 290 fueron por el robo de vehículos. A nivel nacional y local se han realizado acciones para frenar la comisión de esta conducta delictiva. En el Congreso de la Unión se emite una reforma al Código Penal Federal para aumentar las penas en el ámbito estatal. En agosto del 2016 se aprobó la ley para regular establecimientos dedicados a la compra, venta y acopio de material susceptible a ser reciclado o reusado en el estado de Zacatecas. La emisión de este ordenamiento tuvo como objeto tratar de regular la apertura, funcionamiento y operación y registro de los establecimientos dedicados a la compra-venta y acopio de materiales susceptibles a ser reciclados o reutilizados, así como proporcionar las medidas tendientes a evitar
que artículos de procedencia ilícita sean comercializados en dichos establecimientos. En la exposición de motivos se estableció con claridad que es necesario, en ese marco, procurar la legalidad y transparencia de la llegada y adquisición de dichos materiales desde su origen y previniendo y evitando que lleguen materiales obtenidos de manera ilícita. Asimismo, se justificó la aprobación del mencionado cuerpo normativo en el hecho de que las denuncias ciudadanas y los índices delictivos registran un incremento sustancial en los delitos relacionados con el robo de metales, autopartes como son acumuladores, autoestéreos, rines y partes de colisión, implementos agrícolas como transformadores, bombas, arrancadores eléctricos, materiales para la construcción como varilla, aluminio, medidores eléctricos y de agua, maquinaria, tanques de gas, cableado eléctrico y telefónico, así como mobiliario urbano, como lo son las tapas de registro de drenaje y agua potable, tubos metálicos de PVC, por señalar solo algunos, y que es necesario legislar no solo en el ámbito penal, para quienes comercialicen con estos materiales, se abstengan de adquirirlos por su origen ilícito. Otro argumento se expresó en el sentido de evitar que los establecimientos dedicados al reciclaje de este tipo de desechos y materiales de reuso, entre los que se encuentran los denominados chatarreras, cartoneras y yonques, operen al margen de las leyes, coadyuvando voluntaria o involuntariamente con personas que se dedican al robo o sustracción ilegal de dichos materiales. Sin embargo, este ejercicio para contener la comisión de estos delitos no ha dado los resultados esperados, ya que no se tiene un registro preciso de cuáles ayuntamientos u autoridades administrativas apliquen la ley invocada. Asimismo, el Gobierno del Estado ha implementado operativos de vigilancia con el propósito de buscar la manera de clausurar establecimientos que clandestinamente adquieren este metal, sin resultados hasta ahora satisfactorios. Solo algunos de los citados establecimientos, con o sin conocimiento de la referida ley, imponen medidas para evitar la compra de metales de procedencia dudosa, en específico el cobre, los cuales van desde solicitar la factura o la copia de la credencial del lector de los vendedores de cobre u otros metales. No obstante, estos robos, que pudiéramos percibirlos como menores, conllevan un fondo para mucho más complejo, porque muchos de ellos son perpetrados por bandas relacionadas con la delincuencia organizada. En tanto, la situación en el ámbito urbano y rural, en cuanto al robo de los materiales señalados, es complicada y sigue generando grandes pérdidas a la industria, el comercio, el sector agropecuario y en general a muchos hogares zacatecanos. Estos últimos por el robo de sus instalaciones eléctricas. Por citar un ejemplo, reponer un transformador a los agricultores les genera un gasto entre 50,000 y 120,000 pesos, los cuales, al no contar con dicha cantidad, corren el grave riesgo de perder la cosecha, generando pérdidas en sus cultivos. Como lo indicamos, estas conductas antisociales representan pérdidas millonarias para los agricultores y ganaderos, ya que se ven obligados a reparar continuamente sus implementos agrícolas, causando daños colaterales porque se deja en el desempleo a los jornaleros que laboran en zonas de riego. En este orden de ideas, se propone reformar los artículos 321 bis y 326 del Código Sustantivo Penal, con la finalidad de afianzar los tipos penales y propiciar que los ministerios públicos y jueces tengan con los instrumentos jurídicos idóneos para sancionar a quienes transgredan las normas estatales en la materia, para lo cual, en el artículo 326, virtud a los costos que genera la reparación de los implementos y otras sanciones análogas, se aumentan las cuotas de 100 a 300 cuotas, de 100 a 300, y en caso de que concurran dos o más calificativas,
la punidad se aumentará hasta 2/3 partes de los mínimos y máximos previstos en este tipo penal de robo. Por todo lo anteriormente expuesto, someto a la consideración del Pleno la presente iniciativa con proyecto de decreto porque se reforman diversas disposiciones del Código Penal para el Estado de Zacatecas. Artículo único. Se reforma el párrafo primero del artículo 321 bis. Se reforma y se adiciona el párrafo segundo al artículo 326, ambos del Código Penal para el Estado de Zacatecas, para quedar como sigue. Artículo 321 bis. Se aplicará de 1 a 6 años de prisión y multa de hasta 300 cuotas a quien adquiera, transporte o posea material de cobre en forma de cables, tapas o tubos, conectores, conductores, bobinas de motores u objetos similares, sin constatar documentalmente su lícita procedencia. Artículo 326. Se impondrá de 1 a 10 años de prisión y multa de hasta 300 cuotas al que robe postes, alambre u otros materiales de las cercas de los sembradíos o potreros, dejando estos al descubierto, en todo o en partes, o robe cableado para conducir electricidad, transformadores de voltaje de energía eléctrica, equipos de bombeo, motores o parte de estos implementos, o cualquier objeto o aparato que esté usándose en la agricultura, en la ganadería, vivienda o en un servicio público y que esté bajo salvaguarda pública, sin perjuicio de lo que proceda por el daño a la propiedad. Si concurren 2 o más calificativas, la punidad se aumentará hasta las 2/3 partes de los mínimos y máximos previstos en este tipo penal de robo. Transitorios. Artículo primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el periódico oficial, órgano del Gobierno del Estado. Artículo segundo. Se derogan las disposiciones que se opongan a este decreto. Zacatecas, el diputado José María González Nava y diputado Jorge Torres Mercado. ¿Sería cuánto? Gracias, señor diputado.